¿Por qué ciudades industriales del mundo tienen aire limpio y Monterrey no? ¿Cuáles, José Luis? Yokohama en Japón. Es un todo, por eso el solamente querer achacarle este problema a una sola persona o a algún solo sector sería muy irresponsable de mi parte cuando hay muchísimos actores que son parte del problema y por tanto todos tienen que ser parte de la solución. Entre contaminación y entre límites y demás hemos clausurado alrededor de 10 pedreras en el área metropolitana de Monterrey. El gobierno federal trata a Nuevo León como un estado de segunda en medio ambiente. Si hoy salgo a correr, ¿me estoy dañando los pulmones? Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente. Bienvenido a Pornopolítica. Gracias, José Luis, al contrario, gracias a ti por darme el espacio y la oportunidad de platicar contigo y de toda la gente que nos ve y nos escucha. Encantado. ¿Por qué seguimos respirando aire sucio? Bueno, es una problemática que tiene muchísimas décadas en Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey. La ciudad tiene una vocación industrial, es una ciudad capitalista. Muchas de las industrias que hoy existen son las que le dan vida a la ciudad. Es la ciudad industrial por vocación en el país. Y es un problema que se viene arrastrando muchísimos años y es un problema que tampoco tiene solución de un día para otro. Pero lo que sí te puedo decir, José Luis, es que todos los días al frente de la Secretaría de Medio Ambiente estamos trabajando para reducir los índices de contaminación y los resultados ahí están. Aunque falta mucho por alcanzar y cumplir con los niveles óptimos que te marcan las normativas ambientales, vamos en la ruta correcta. Y hoy vivimos en un mejor Nuevo León que el de hace 30 o 40 años, donde la concentración de partículas promedio eran al doble o en muchos casos al triple de las que hoy respira el área metropolitana de Monterrey. ¿Qué sigue afectando en mayor medida? Todo, la contaminación no solamente es un ente contaminante, Pero pedreras, gasolina, la industria, la refinería. sin duda todos tienen un componente y en los próximos meses a recibir el nuevo inventario de emisiones que está trabajando el gobierno del estado con la Semarnat y el gobierno federal, justamente para quitar ese gran mito de que solamente hay un culpable en esta batalla que es la contaminación. Somos muchos entes, es una ciudad de más de 6 millones de personas, donde tenemos 3 millones de vehículos en el estado circulando. Obviamente hay una fuente de contaminación que son los combustibles, obviamente hay un porcentaje que es la refinería, obviamente hay un porcentaje que es la industria, obviamente hay un porcentaje que son las pedreras, obviamente hay un porcentaje que son la misma actividad humana, la erosión de los suelos, las construcciones. Es un todo, por eso el solamente querer achacarle este problema a una sola persona o a algún solo sector sería muy irresponsable de mi parte cuando hay muchísimos actores que son parte del problema y por tanto todos tienen que ser parte de la solución. Raúl, te lo tengo que preguntar directamente. ¿Quién manda en Nuevo León? ¿La Secretaría de Medio Ambiente o las empresas contaminantes? La Secretaría de Medio Ambiente. Punto. ¿Ustedes no tienen facultades para clausurar la refinería de Cadereyta? Nosotros, la refinería de Cadereyta, como tú bien lo sabes, es de competencia federal. Es una refinería que lleva muchísimos años instalada en Nuevo León, no en la zona metropolitana. Recordemos que esta se puso muchísimos años en el municipio de Cadereyta y el crecimiento urbano y la mancha urbana ha ido acercando cada vez más a los ciudadanos al centro y al corazón de la refinería. ¿La refinería es la principal fuente de contaminación de la zona metropolitana? Tiene un gran porcentaje de contaminación. Es un gran pedazo del pastel, mas no significa que sea el único. Eso es muy importante decirlo y quiero ser muy responsable que no le podemos echar la culpa a una sola persona o a un solo ente contaminante. En una sola palabra, el gobierno del estado no tiene facultades para clausurar la refinería. Hemos hecho los intentos y la autoridad judicial
les ha dado a favor de la refinería las suspensiones. Pero lo que yo te puedo decir, José Luis, es que en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum hemos encontrado un nuevo espacio de diálogo y de acercamiento para que la refinería mejore sus procesos. Están invirtiéndole en las plantas catalizadoras para evitar las emisiones de azufre a la atmósfera. Están también con la Agencia de Cooperación Japonesa para modernizar sus sistemas energéticos y así emitir menos efectos de gases invernadero a la atmósfera. Sin duda, yo te puedo decir que hay un área de oportunidad, vemos una ventana, vemos un rayo de luz con este nuevo gobierno para poder hacer las adecuaciones y modificaciones necesarias para que la refinería reduzca las emisiones. Samuel García, cuando era candidato, hizo una clausura simbólica. ¿Recuerdas? Hace Sí, correcto. tiempo. ¿La refinería es un problema ambiental o un problema político? No, la refinería sin duda es un problema ambiental. Yo no quisiera mezclar lo político. Insisto, la refinería es solamente un ente contaminante. Tenemos muchísimos más en la zona metropolitana de Monterrey. Yo no considero que sea un problema político el tema de la refinería. ¿Por qué ciudades industriales del mundo tienen aire limpio y Monterrey no? ¿Cuáles, José Luis? Yokohama en Japón, Ulsan en Corea del Sur, Valdría la pena verificar, Vancouver en Canadá. valdría la pena verificar y cerciorarnos cuáles son el tipo de industria. No significa que que por ser una industria sea o no contaminante. Tenemos que ver cuáles son los tipos de industria. Recordemos que en Nuevo León, José Luis, lo que da origen a esta ciudad es la transformación de materia prima. Esta es la cuna de la creación del vidrio, del acero, del cemento. Y para crear tú una materia prima necesitas muchos productos. Eso da origen a que sea no una industria de manufactura, como es la que ahora empieza a llegar a Nuevo León. Es una industria que en los últimos 10, 15, 20 años ha empezado a llegar, industria de manufactura, donde la industria que se instala en el estado es más de unir piezas, de unir procesos. Pero lo que da origen a esta ciudad hace muchos años es la creación desde la primera, de la materia prima de la ciudad. Entonces, eso tiene unas complicaciones, tiene complicaciones de emisiones a la atmósfera y es en lo que estamos trabajando todos los días para que se reduzca. ¿Pero qué estamos dejando de hacer o qué dejamos de hacer por tanto tiempo que esté haciendo Japón, que esté haciendo Canadá, que esté haciendo Suecia, Alemania, que también tiene ciudades industriales? Sí, quiero hacer un énfasis muy importante. Hay diferentes tipos de ciudades industriales. Una ciudad como Suecia, por decirte, puede ser industrial por manufactura y no va a haber procesos de fundición, no va a haber procesos de emisiones cuando se hacen adentro de un parque industrial. Ya llegan a Suecia las piezas para poder ensamblar algún producto. Hay que saber diferenciar nada más muy bien qué tipo de industria para saber catalogar cuándo afecta o no a una ciudad industrial. ¿Ya podemos ver lecturas en línea sin fallas técnicas del monitoreo de la calidad del aire? Sí, tenemos el sistema de monitoreo ambiental más robusto del país. Ningún otro estado de la República tiene 15 estaciones de monitoreo. Tenemos una estación de monitoreo ambiental por cada 350,000 habitantes, dependiendo la zona que tenemos instalada. Tenemos 2 unidades de monitoreo también ambiental instaladas con todos los equipos, igual que las que tenemos de manera física. Si tú sumas, tenemos un total de 17 estaciones de monitoreo ambiental. Han sucedido fallas por cortes de energía eléctrica, por las zonas en las que están, nos las han vandalizado. Y hace un par de meses, desde mi llegada a la Secretaría, anunciamos una modernización de nuestro sistema integral de monitoreo ambiental. Una inversión de más de 15 millones de pesos justamente para renovar los equipos. Al final del día, no hay que olvidar que son equipos tecnológicos. La tecnología avanza todos los días, a todas horas, y justamente nosotros es el objetivo, no quedarnos atrás para estar trabajando con los últimos equipos y con la tecnología de punta para poder medir las emisiones a la atmósfera. Se han publicado los nuevos parámetros de medición de la contaminación en las normas federales de la Semarnat y de salud. ¿Son más estrictas? Sí, son más estrictas. Es importante decirlo que si bien nosotros aplaudimos que las normas del índice de calidad y salud se vuelvan más estrictas, el primer índice a la baja fue en el 2024 y ahora para el 2026
se vuelve a aplicar hacia más abajo. También tenemos que reforzar las normas que originan estas causas. Estamos jugando en un tema de causa y efecto. Las normas de calidad del aire y salud más estrictas son el efecto de las emisiones contaminantes. Pero tenemos normas como la 043, que es la norma que regula las emisiones y los límites de las industrias en los límites permisibles, que tienen más de 35 años sin actualizarse. Que vale también la pena decirlo que estamos trabajando con la Semarnat para que en este mismo año podamos tener ya el nuevo proyecto de norma 043. Porque no podemos, por un lado, tener una norma que es justamente la causa de las emisiones y por otro lado sí estar bajando los índices sin arreglar la causa. Tenemos que trabajar en los dos frentes, tanto modificar la 025 y la 172, que es lo que ya se está haciendo, pero también modificar la 043, que es lo que nos origina las emisiones. No nada más podemos estar apretando de un lado y no moverle del otro. Entonces los lineamientos estatales ya se han adecuado. Estamos trabajando para tener estos lineamientos adecuados. Estamos equipando nuestros equipos para tener estos lineamientos adecuados. Recordemos que son normativas federales. La norma 025 es de salud, la norma 172 es norma oficial mexicana de la Semarnat y la norma 043 es también de la Semarnat. Y es donde estamos nosotros justamente trabajando para poderle dar a Nuevo León mejor calidad del aire. Necesitamos modificar esta norma. Esta norma es muy importante. Es la causa, los demás son efectos. Si no atendemos la causa, si no atendemos el problema de raíz, no pidamos reducir las emisiones si no tenemos una normativa que obligue a todos los entes contaminantes a bajar a sus índices de contaminación. Raúl, si hoy salgo a correr, ¿me estoy dañando los pulmones? No, no necesariamente. ¿Qué días no deberíamos sacar a nuestros niños al parque? Yo te diría que estar atentos a tomar estas decisiones solos, estar atentos a las páginas oficiales, estar atentos a nuestra portal donde comunicamos cuál es la calidad del aire en la ciudad, estar atentos cuando existe alguna recomendación ambiental, estar atentos a lo que marca la Secretaría de Salud y ya en base a eso poder tomar una decisión. Pero decirte hoy que no saques a tus niños al parque nada más por decirlo sería muy irresponsable de mi parte. Pero no hay ciertos días de la semana que sea más apropiado. No te pudiera yo decir si es el lunes o si es el miércoles o si es el viernes o si es el domingo, porque acuérdate que en todos los temas de calidad del aire, José Luis, también tenemos el ingrediente de la naturaleza. En lo que va del año, el invierno, ¿se ha incrementado la contaminación? Bueno, no se ha incrementado. Recordé, bien importante, la contaminación es la misma y por el contrario hemos ido reduciendo los índices promedio de contaminantes. Lo que sucede en el invierno es un fenómeno llamado inversión térmica que se atenúa en las temporadas de noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Qué sucede? Hay un choque térmico, a nivel de suelo está más frío que lo que está arriba en la atmósfera, se hace una especie de tapa y hace que se queden atrapados los contaminantes y las mismas emisiones que tenemos en el año. Y eso hace que se vea esta capa gris, esta capa de nata famosa, sobre todo en las primeras horas del día, hasta que se rompe este choque térmico, esta inversión y se encuentran las temperaturas, se empiezan a dispersar y es donde tenemos esta máxima concentración de emisiones. Mas no significa que tenemos más contaminación, porque así te puedo ejemplificar, en verano tenemos la llegada de incendios urbanos. Tan solo en marzo de 2025 hubo una semana que tuvimos 1000 incendios en la ciudad. Obviamente estos incendios te afectan la calidad del aire y no pudiéramos decir que hubo más contaminantes, sino hubo un suceso muy específico que nos afectó la calidad del aire en la ciudad. Te ejemplifico más fenómenos, los polvos de Texas, los polvos del desierto de Sahara, sí, polvos que vienen desde el desierto de África del Sahara, llegan a la ciudad, cruzan el Atlántico y se hace también que el cielo se vea gris y se vea opaco. Se combina junto con los contaminantes que tenemos en la ciudad y eso agrava aún más el problema. Es lo que te quiero ejemplificar, que hay fenómenos de la naturaleza propios que nos perjudican aún más la visibilidad
de la contaminación en la ciudad. Y estadísticamente en este invierno, en lo que va de este invierno, ¿se ha incrementado la contaminación No. contra el anterior? Ha sido, de hecho, un invierno mucho mejor que en los años anteriores. Nos han ayudado muchísimo las lluvias, nos han ayudado que hemos tenido frentes fríos de manera prolongada. Uno de los mayores impactos que tenemos es cuando entra un frente frío, se queda asentado esta temperatura en la ciudad y se tarda mucho en entrar el nuevo frente frío. Ahí es donde más acentuada tenemos la estabilidad, la inversión térmica, y es donde más tenemos estos episodios de concentración de partículas. Este diciembre particularmente ha sido benéfico para el medio ambiente. Han sido prácticamente, hoy estamos en el frente frío 29, mañana o hoy en la tarde entra el 30, el fin de semana entra el 31. Eso ha sido beneficioso para la calidad del aire porque están permanentemente entrando los frentes fríos y no se quedan estos lapsos donde se pueden presentar mayores episodios de inversión térmica. ¿Cuántas personas con enfermedades relacionadas con la contaminación se han reportado por la Secretaría de Salud? Bueno, hay estudios que marcan que alrededor del año 2025 fueron alrededor de 3,500, pero vale la pena decirlo, asociados. Esa es una palabra muy importante que tenemos que ¿Qué aclarar. quiere decir eso? Asociados es que puedes tener alguna otra complicación, una complicación cardíaca, alguna otra enfermedad crónica degenerativa, y que se asocian a la contaminación, es decir, que no son efectos directos al tema de la contaminación. ¿Qué asociaciones civiles o colectivos también miden la calidad del aire? Bueno, en Nuevo León tenemos muchos colectivos. De hecho trabajamos nosotros con uno que es la Alianza del Aire. Hay uno que se llama Alianza del Aire, que en ese convergen muchos de los colectivos que hoy se tienen en el estado, como lo es el Observatorio de Calidad del Aire, como lo es Alerta Regia, como lo es el Comité Ecológico Interescolar, el propio Consejo Cívico, el Parque Chipinque, Pronatura. Son muchísimos colectivos que se juntan, crean la Alianza por la Calidad del Aire, y con ellos tenemos este diálogo y esta conservación para atender este problema en la ciudad. ¿Y sus reportes son correctos? ¿Le sirven al Estado? Bueno, que todo reporte de cualquier asociación o de cualquier organización es válido, lo respetamos en la Secretaría, y cualquier herramienta y cualquier instrumento que tengamos al alcance y que nos pueda servir a nosotros para tomar decisión es más que recibido. El municipio de San Pedro Garza García tiene su propio sistema de monitoreo. ¿Hay coordinación con ellos? Todo esfuerzo de cualquier municipio, de cualquier ciudadano, de cualquier entidad, de cualquier empresa es bien recibido. Solamente también hay que matizar y tenerlo en la proporción correcta. Los equipos que instaló el municipio de San Pedro solamente miden partículas PM2.5. Los que tiene el gobierno del estado miden 6 contaminantes. Es decir, nosotros medimos 5 contaminantes más. El municipio, que son los Purple Air, miden solamente las partículas PM2.5. Tú los puedes pedir en línea prácticamente, estos sensores de monitoreo. Los puedes instalar tú manualmente en la cochera o en el techo de tu casa o de tu negocio, y vale la pena también decirlo, tienen una cierta durabilidad y se les tiene que dar su mantenimiento correcto. Si no tienen ese mantenimiento correcto, las lecturas pueden ser distintas y pueden dispersarse, porque las del estado son bandas que de manera horaria van tomando los contaminantes y las partículas de la atmósfera y nos van arrojando datos. Y estos son sensores, pues, que te van arrojando información. Vale la pena nada más reconocer el esfuerzo, pero tener muy claro qué tipos de contaminantes y cuál es la información que arroja. Si tuvieras que publicar en un panorámico los logros contra el aire sucio, ¿qué publicarías? ¿Qué mensaje sería? Mira, somos el gobierno que estamos por llegar a la meta de 1,000,000 de árboles en la ciudad. Esta frase y este proyecto lo hemos escuchado de muchísimos gobiernos, tanto estatales y municipales, pero hoy en Nuevo León es una realidad y está a la vista de todos, José Luis. Tú lo puedes ver en la Avenida Constitución, en la Avenida Morones Prieto, en el Parque Libertad, en la Alameda, debajo de la línea 1, debajo de la línea 2, debajo de la línea 3, en el proyecto de la línea 4 y 6 del metro,
en la entrada al aeropuerto de Monterrey, en la autopista al aeropuerto de Monterrey, donde hemos sembrado más de 1,000 árboles. Estamos transformando en un pulmón verde el estado de Nuevo León. Estamos transformando la explanada de los héroes, eliminando las islas de calor, una explanada que a la vista de todos era de cantera, no había un solo árbol. Hoy llevamos alrededor de 100 tan solo en el corazón y en las faldas de la propia explanada. Es un gran proyecto que nos ayuda a mejorar la calidad del aire de la ciudad, nos ayuda a reducir las temperaturas. Está comprobado que donde existe un árbol a donde no existe hay una diferencia de entre 15 y 20 grados de temperatura. Nos ayuda también a recargar nuestros mantos freáticos con el agua al quedarse capturado y que a través del cemento no se escurra y no se capture estas aguas. Nos ayuda a que regrese también los animales al área metropolitana de Monterrey, que regresen a los árboles, que regresen las mariposas, que regresen en las aves. Este es un proyecto ambiental único, único en el país y me atrevo a decir en América Latina, y también vale la pena decirlo porque estamos cerca de llegar a 1,000,000 de árboles en muchas ciudades del mundo. Es de los proyectos medioambientales más importantes. Otro, nuestra estrategia de calidad del aire. Cada vez llevamos más empresas, alrededor de 300 empresas, donde de manera puntual se han comprometido con la Secretaría de Medio Ambiente a programas de reducción de emisiones. Es histórica esta estrategia, este programa integral de gestión de calidad del aire. No existía. Se adhieren, se hacen compromisos, se instalan filtros, se instalan domos. Cada vez más empresas no tienen sus materias primas al aire libre. Las tienen encapsuladas con domos de última tecnología, con naves especiales, cambiando filtros. Tenemos empresas que emiten a sus chimeneas vapor de agua, que están haciendo compromisos para eliminar también eso y que el agua se quede capturada dentro de su propio negocio y regenerarlo como energía. Estamos avanzando mucho, insisto, no es un cambio que se va a hacer de la noche a la mañana, pero lo que yo sí te puedo decir es que vamos en la ruta correcta. El impuesto verde recaudado, que se supone está etiquetado para combatir la contaminación, ¿sí fue destinado a eso? Recordemos que estamos haciendo los proyectos de movilidad más ambiciosos en el país. Estamos haciendo la línea 4, estamos haciendo la línea 6, más de 30 kilómetros. Tenemos los nuevos camiones ecológicos, eléctricos, los Transmetro. Todos estos proyectos enfocados a la movilidad, además de solucionar un problema de movilidad como tal, el gran componente y donde más beneficio vamos a tener es en la calidad del aire. Se van a sacar muchísimos vehículos de circulación. Eso nos ayuda a la emisión de los vehículos de contaminantes. Se van a destrabar muchísimos nodos de tráfico. Eso también nos ayuda a mejorar la calidad del aire al no tener los vehículos estacionados y que estén quemando combustible. Son proyectos importantísimos que, insisto, además del componente directo que es mejorar la movilidad de la ciudad, el efecto secundario principal es mejorar la calidad del aire de la zona metropolitana de Monterrey. ¿En qué porcentaje los carros, los automóviles que hay en la ciudad contaminan? Vamos a esperar el inventario que saldrá en los próximos meses, pero debe de andar entre un 15 y un 20%. ¿Qué avances hay en la solución de temas estructurales de medio ambiente? Tema de calidad del aire, la contaminación industrial, los desechos y basureros clandestinos. Sin duda han sido avances importantísimos y la ciudad, insisto, los empieza a ver. Hace 6 meses, a raíz de mi entrada a la Secretaría, el 3 de agosto del 2025, creamos la nueva División Ambiental. Un esfuerzo histórico del gobernador Samuel García de tener un cuerpo conjunto que abarca 10 dependencias del gobierno del estado, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental, la Fuerza Civil, Parque y Vida Silvestre, Protección Civil, CIMEPRODE, para trabajar y unir esfuerzos y no tener esfuerzos aislados y que cada dependencia haga lo propio. Al final el medio ambiente es un todo y en este cuerpo dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente hemos hecho logros históricos. Tan solo te pongo un dato, hemos detectado y suspendido más de 200, en tan solo 6 meses, más de 250 tiraderos clandestinos de basura.
Tú te imaginas, para poder tener más capacidad de recolección de basura, tienes que quemar esa basura. ¿Te imaginas tener en tan solo un día 250 puntos de quema de basura, la cantidad de partículas contaminantes que tenemos? Ese es un esfuerzo sin precedentes. Hemos presentado en tan solo 6 meses ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales cerca de 140 querellas. Hemos detenido en flagrancia más de 140 personas intentando prender el río Santa Catarina, intentando generar incendios urbanos, maltratando a nuestros animales, contaminando nuestros ríos y nuestros arroyos, haciendo una recolección inadecuada de residuos, generando contaminación ostensible a la atmósfera. ¿Qué resultados palpables puede ver la sociedad de la implementación de la división ambiental? Bueno, vemos una ciudad más limpia, más ordenada. Tenemos brigadas continuas de limpieza en la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos a los compañeros de Limpia León haciendo jornadas alrededor de 150 puntos por semana de intervención. Tenemos a los compañeros de Cimeprode con su proyecto Ciudades Verdes, limpiando plazas, limpiando parques, limpiando camellones. Tenemos al Instituto de Movilidad junto con los compañeros de la Procuraduría Ambiental sacando de circulación a vehículos con contaminación ostensible que vayan contaminando la ciudad, que no cumplan con la norma. Tenemos sacando de vehículos de transporte cara que no cumplan con las normas ambientales para el transporte de residuos. Hemos sacado más de 300 vehículos abandonados en la vía pública, que son focos de infección. Hemos, insisto, detectado más de 250 tiraderos clandestinos y suspendidos. Hemos suspendido más de 250 negocios en tan solo 6 meses por no cumplir con la normativa ambiental. Insisto, es un trabajo de todos los días, donde también vemos con muy buenos ojos que cada vez más negocios, cada vez más empresas se acercan a la Secretaría a regularizarse y a poner en orden su normativa ambiental, que hace muchos años el tema ambiental pues prácticamente les pasaba de noche a muchísima gente. Hoy lo que sí te puedo decir es que cada vez más gente se acerca, cada vez más negocios, cada vez más industrias, comercios, a tener en regla, a cumplir con sus permisos de descarga a la red de drenaje sanitario, a cumplir con su permiso de residuos, de correcta recolección de residuos, a cumplir con sus licencias de funcionamiento. ¿Cuánta gente integra esta división ambiental? Somos cerca de 1,000 personas de diferentes secretarías. Es decir, ahora actuamos de manera coordinada, no de manera aislada. Más de 300 vehículos en circulación que vamos atendiendo las circunstancias dependiendo. Si es un tema de agua y drenaje, va a la Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil y agua y drenaje. Si es un tema de áreas naturales protegidas, de animales silvestres, Parque y Vida Silvestre, la Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil. Nos vamos moviendo, depende de la necesidad y de lo que se necesita en el caso particular. ¿Cuáles son las sanciones ejemplares en el caso de la contaminación de la industria? Bueno, recordemos, también hay que la pena decirlo, que el Estado actúa de manera inmediata cuando hay reportes, cuando hay evidencia de contaminación ostensible a la atmósfera. Hay mucha industria en el Estado por el tipo de giro, y así lo marca la Ley General de Equilibrio Ecológico, que la regulación y la auditoría es competencia del gobierno federal y de la Semarnat. Ahí vale también la pena decirlo que prácticamente hablamos todos los días con la Semarnat, con la Profepa, para actuar de manera coordinada y poder tener presencia y vigilancia sobre toda la industria de competencia federal para poder estar con los estándares que hoy marca la norma. Vamos a trabajar en esa norma este año, en la 043, para hacer más estrictos los límites permisibles y así poder lograr todavía que se reduzcan aún más estas emisiones. Sin embargo, cuando persista alguna contaminación que a la vista de todos existe, la Ley Ambiental del Estado faculta a la Secretaría de Medio Ambiente para actuar de manera inmediata, parar el tema y darle vista a la autoridad federal para el trámite correspondiente. ¿Cuántas empresas han sido sancionadas por contaminación de ríos y arroyos? Bueno, tan solo este año debemos llevar alrededor de 250 empresas sancionadas y con alguna medida de aplicación por parte de la Secretaría. ¿También hay dependencias estatales sancionadas? Agua y drenaje. Bueno, con
Con ellos estamos trabajando de manera muy coordinada para eliminar todo el tipo de descargas en la ciudad, que vale también la pena decirlo, José Luis. eh, Necesitamos un tema de corresponsabilidad en el tema ambiental. Cuando existe alguna descarga de agua y drenaje, que veremos que esté brotando alguna alcantarilla o alguna coladera, pues aguas más abajo va a ir a terminar a dar algún río o algún arroyo de la ciudad. Cuando llega agua y drenaje a destapar estas alcantarillas, pues te das cuenta que mucha gente las usa como basureros y se vuelven ante la vista de todos basureros invisibles. Levantas la tapa del registro y hay basura, hay colchones, hay toallas, que obviamente en el área donde tú haces este desperdicio, pues no va a suceder nada, pero 2 o 3 registros aguas abajo vamos a tener este grave problema. Así que mucho el tema de la contaminación de los drenajes, necesitamos corresponsabilidad ciudadana para que este tipo de conductas no se presenten en la ciudad. Raúl, ¿se implementará la verificación vehicular gratuita? La verificación vehicular es un tema que le compete de hace algunos años. Se hizo esta reforma a los municipios. Es un tema que hemos estado evaluando. No es un tema que hoy se tenga previsto para implementar en este año. Los vehículos en Nuevo León han ido migrando, también vale la pena decirlo, a vehículos híbridos, a vehículos eléctricos. Es una flotilla, a diferencia de otros estados de la República, donde se tienen vehículos más nuevos, vehículos de reciente modelo. Lo que sí estamos trabajando de manera también muy oportuna con el gobierno federal es en regular la norma 016, que es la norma de la calidad en los combustibles. Estamos trabajando para que en Nuevo León recibamos gasolina de mejor calidad. A Monterrey llega la peor gasolina, la peor calidad de gasolina. ¿El gobierno federal trata a Nuevo León como un estado de segunda en medio ambiente? Yo no te pudiera decir eso. Lo que sí te puedo decir es que vamos a trabajar con el gobierno federal para que a Nuevo León le llegue mejor gasolina. Es uno de los grandes proyectos de revisión de normas. La 043 de los límites permisibles a la atmósfera de parte de la industria, y la otra es la 016 de la Secretaría de Energía, que justamente habla de la calidad de las gasolinas. Ahí tenemos una asignatura pendiente desde hace muchos años que se ha hablado de la revisión de esta norma, y que yo veo hoy en el gobierno federal todo el ánimo de cambiarla, de modificarla y de poder tener mejor gasolina en los siguientes meses y en los siguientes años, particularmente en la ciudad. Varias pedreras fueron cerradas por sobrepasar sus límites de extracción y consumir reservas naturales. Se habló de distintos números. ¿Cuántas fueron finalmente? Bueno, hemos clausurado alrededor entre contaminación y entre límites y demás, hemos clausurado alrededor de 10 pedreras en el área metropolitana de Monterrey. Pues eso es lo que estamos. Amenazan a los propietarios de las pedreras para que ellos paguen las obras de preparación del Mundial. Pero pregunto por una nota del periódico. Sí, y así lo aclaré inmediatamente, que no había ninguna extorsión de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, y que si hubiera alguna extorsión de parte de la Secretaría, acudieran a las instancias correspondientes a presentar su denuncia. No hay ningún tipo de extorsión de parte de la Secretaría de Medio Ambiente a ninguna pedrera, ninguna industria y a ningún ente contaminante en la ciudad. Y si alguien tuviera alguna prueba de alguna extorsión, yo personalmente los acompaño a las autoridades correspondientes a presentar cualquier tipo de denuncia. Es totalmente falso lo que denuncian estas empresas. Absolutamente falso. ¿Qué expectativas podemos tener en 2026 de la división ambiental? ¿Cuáles son tus metas? Las metas seguirán siendo muy agresivas en mejorar, insisto, el medio ambiente en el estado. Seguir atacando a los tiraderos clandestinos, seguir verificando que los negocios, los comercios, la industria cumpla con las normativas ambientales vigentes, seguir verificando las construcciones que cumplan con la normativa también ambiental en el tema de emisiones, en el tema de residuos, en el tema de polvos. Seguiremos
tras quien maltrate a nuestros animales. No podemos tener más de 400 denuncias de maltrato animal por mes, y el maltrato tiene diversas formas de expresión, no solamente cuando exista el maltrato físico. Seguiremos invitando y adhiriendo a diferentes industrias a la estrategia de calidad del aire en el estado de Nuevo León. Seguiremos reforzando nuestro sistema de monitoreo ambiental en el estado, y seguiremos presentando querellas y denuncias ambientales ante toda aquella persona o ente que contamine nuestra ciudad. Precisamente por lo que comentabas, hemos visto muchas denuncias públicas de la gente sobre el maltrato animal. ¿Cuál es el nivel de crueldad en el maltrato animal aquí en Nuevo León? Es muy importante decir que quien tenga una mascota tiene que tener plena certeza que es un ser sintiente. Tiene que tener plena conciencia ambiental, tener responsabilidad de cuidarlo, porque no son cosas de compañía, no son vigilancias, no son guardias de seguridad porque muchas de las veces tienen una mascota para que los alerten si alguien va a entrar a robar o algún domicilio, y los dejan en las azoteas más de 24 horas expuestos a 42 grados de temperatura. Eso también es una expresión de maltrato animal. Así que vale la pena decirlo, que necesitamos que quien tenga la decisión de tener una mascota en su domicilio, que sepa que hay que cuidarlo, que hay que llevarlo al veterinario, que hay que darle el alimento, que no hay que maltratarlo físicamente, que hay que ponerle sus vacunas, que no hay que abandonarlo, que no hay que dejarlo amarrado con menos de una cuerda de medio metro, que no hay que exponerlo a 42 grados de temperatura. Todas estas son formas de maltrato animal y que pueden ser sujetas a castigo. ¿Cuánto tiempo viven los animales en los centros de bienestar animal? Es decir, antes de ser sacrificados por no lograr su adopción. No, bueno, en nuestro centro estatal de atención animal en el estado pasan un periodo de cuarentena una vez que son rescatados de casos de maltrato animal, y después son puestos en adopción para que puedan encontrar un nuevo hogar y una nueva familia. Nosotros no hacemos sacrificios por sobrepoblación. Eso es un tema de competencia municipal y así está marcado en los reglamentos. Lo que hacemos nosotros en el Centro Estatal de Atención Animal es rescate de animalitos por maltrato animal, que es muy diferente a situación de calle. Vale la pena aclarar ese punto. Este tipo de animalitos, bueno, hay animalitos que por la enfermedad de los que son rescatados por alguna enfermedad que ellos con los que ya llegan al centro, pues obviamente pierden la vida. Más no significa que en nuestro centro hacemos sacrificios, porque son dos diferentes ámbitos de acción. Los municipios ven animalitos en situación de calle y nosotros atendemos animalitos rescatados de casos de maltrato animal. Pero los municipios sí sacrifican a los perros. Esa pregunta valdría la pena hacérselo a los alcaldes. ¿Cuántos animalitos callejeros son adoptados y cuántos tienen que ser sacrificados cada mes? Híjole, esa pregunta de los animales sacrificados, yo no te la pudiera contestar porque la tienen las secretarías de salud y de bienestar animal de los municipios. Yo te puedo hablar por lo que le compete al Estado, y nosotros en nuestro Centro Estatal de Atención Animal tenemos alrededor de 25 y 30 adopciones por mes. Raúl, las siguientes son preguntas a bote pronto, con frases cortas de una, dos o tres palabras. Hoy el aire de Nuevo León está mejor o peor que hace 6 años. Mejor. ¿El aire sucio mata o exageramos? No mata, pero le tenemos que dar la atención que se merece. ¿Principales mitos urbanos de la contaminación? Que un día nublado hace que no se vea el Cerro de la Silla. ¿Sacrificar las carnes asadas para combatir la contaminación? Antes de prohibir una carne asada, tenemos otros entes contaminantes. ¿Peores horarios de contaminación del aire? Por las mañanas. ¿Eventos masivos que más afectan a la contaminación? Cuando se generan puntos de tráfico. Si el cielo de Monterrey hablara, ¿qué no gritaría?
respiremos un aire más limpio. Carros que se deben de retirar de la circulación por su contaminación. Vehículos chatarra. ¿La contaminación ya es un problema de salud pública o todavía no? Siempre ha sido un tema de salud pública y ese es el trato que le damos a la Secretaría. Raúl, ¿para el 2027 continuarás en la Secretaría o participarás en las elecciones para alcalde de García? Mira, lo que yo te puedo decir hoy, José Luis, es que estoy concentrado de tiempo completo al encargo al frente de la Secretaría. Mi responsabilidad no es menor. Mejorar la calidad del aire y de la salud de los nuevoleoneses amerita concentración y tiempo completo. Pero si se presentan oportunidades en el 2027 para desde alguna otra trinchera poder seguir trabajando por la gente, ahí voy a estar. En los pasillos políticos se dice que vas por la alcaldía de García. ¿Es así? ¿Es tu interés? Bueno, he sido diputado local por dicho municipio. Hice campaña para diputado federal también por ahí. Le tengo un cariño muy especial a García, así como también se lo tengo a todo Nuevo León. Entonces sí es tu proyecto de 2027. García y todo Nuevo León. ¿Algún mensaje que quieras agregar a nuestra audiencia? Que todos los días en la Secretaría de Medio Ambiente trabajamos porque la gente de Nuevo León tenga mejor calidad de vida. No pudiéramos tener otro pensamiento cuando el aire que respiramos, cuando los árboles que vemos, cuando el agua que tenemos a nuestra disposición no es de la Secretaría de Medio Ambiente, es de toda la gente de Nuevo León. A diferencia de otras secretarías, no son proyectos específicos. Hablamos del aire, hablamos del sol, hablamos del agua, hablamos de los ríos, hablamos de los arroyos. Todo esto no respeta extracto social, no respeta color o de algún partido político. Todos los días trabajamos para que el medio ambiente en Nuevo León sea el mejor. Es el primer gobierno en la historia reciente, moderna del Estado que tiene una Secretaría de Medio Ambiente. Ese es el trato que le damos, esa es la responsabilidad que le damos al tema. Nunca antes ningún gobierno había tenido una Secretaría de Medio Ambiente. Eran coordinaciones, eran direcciones, y en el último y en el reciente de los casos llegaban a una subsecretaría. Ese es el nivel y esa es la importancia que le daban al tema del medio ambiente. Por eso el nivel de complejidad que tenemos al día de hoy. Por eso los retos que tenemos y con los que estamos enfrentando la Secretaría. Darle al medio ambiente el lugar que se merece, al igual que la seguridad, al igual que la salud y al igual que la movilidad. Por eso hoy medio ambiente está en el top 3 de los temas de la importancia en la agenda del gobernador Samuel García, porque necesitamos tener mejor aire que respirar, porque necesitamos tener agua suficiente para todas y para todos, porque necesitamos que nuestros ríos y nuestros arroyos estén protegidos, porque necesitamos quitar de la mente de la gente que podemos maltratar a nuestros animales y tratarlos como cosas y como objetos. Son seres sintientes y hay que respetarlos como tales. Todo eso y más confluyen y es el medio ambiente en su conjunto y es en lo que estamos trabajando todos los días.